día 10 de octubre de 2009, mientras la selección mexicana se jugaba el pase al Mundial de Sudáfrica 2010 contra El Salvador, el gobierno de Felipe Calderón preparaba la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Y por la noche, como bandidos, grupos de las fuerzas federales comandadas por el hoy detenido en Estados Unidos, Genaro García Luna, tomaron por asalto las principales instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en la capital del país. Ese día, de manera arbitraria, alevosa y prepotente, y violentando derechos laborales y humanos, el expresidente Felipe Calderón decretó la extinción de esa empresa, dejando en el desamparo a más de 44,000 familias, la mayoría de las cuales todavía padecen hoy las consecuencias de esa decisión. A raíz de eso ha habido suicidios, muertes prematuras y enfermedades terminales, además de graves carencias económicas. La situación de la mayoría de ellos es de desesperación y de incertidumbre sobre su futuro, pero sobre todo el de sus familias. Al extinguir a Luz y Fuerza, más que pretender mejorar las condiciones económicas del país y evitar despilfarros y deficiencias de la empresa, uno de los principales motivos que movió a Felipe Calderón y a otros obscuros personajes a tomar esa decisión fue político y económico, para evitar que Luz y Fuerza tuviera una red de internet, televisión y telefonía accesible a la mayoría de mexicanos dentro de la zona centro del país, porque la red de fibra óptica de Luz y Fuerza, que costó millones de pesos, la privilegiaron a un pequeño grupo de amigos y compadres de quienes dirigieron la maniobra. Hoy, los servicios que ofrecen esas compañías es gracias a la infraestructura en fibra óptica que fue propiedad de Luz y Fuerza del Centro. Y fueron tan conscientes de haber actuado fuera de la ley que mucha de esa información fue reservada por muchos años para no ser exhibidas todas las irregularidades que hubo, sobre todo tratándose de una empresa que en 2008 facturaba más de 55,000 millones de pesos por la venta de energía eléctrica y su generación, transmisión y distribución para alrededor de 6 millones de usuarios en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Mediante ese decreto lleno de incongruencias legales y en un arranque visceral y ebrio de poder, y confabulándose con mentes perversas como las de Javier Lozano, el peor secretario de Trabajo que ha tenido nuestro país, quien en lugar de hacer crecer el empleo como había prometido su exjefe, propició el desempleo. Mediante ese decreto, les decía, dispuso la extinción de esa empresa, despojando de su fuente de ingresos a miles de trabajadores, arrojándolos a un medio laboral hostil y sin preparación para crear negocios o tener alguna posibilidad honesta de obtener sus ingresos. Por ese hecho, de un plumazo, dejó desamparadas a esas familias y les arruinó sus proyectos de vida. Con ese acto se inició el proceso de su liquidación administrativa, en tanto la operación eléctrica se transfirió a la Comisión Federal de Electricidad. Los sueños de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y sus proyectos de vida desaparecieron cuando Felipe Calderón, amparado en el poder presidencial, sí, el mismo que hoy critica, amparado en ese poder, les decía, los abandonó a su suerte, sin detenerse a pensar en la tragedia que estaba trayendo a miles de familias. El futuro prometedor de los hijos de esos extrabajadores les fue arrebatado mediante un decreto en el que se demostró que en México el poder presidencial vale más
que las leyes que lo rigen. Felipe Calderón prefirió la ignominia de la historia, que ya lo está acusando, antes que gobernar con justicia. El adjetivo de estadista que todo gobernante quiere quedó reservado para otro, no para él. Las promesas de que al extinguir a Luz y Fuerza del Centro se mejoraría el servicio y de que de esa manera también se reduciría el cobro de las tarifas eléctricas, solo fue una más de las mentiras que maquinó en contra de ese gremio. Así, mediante un decreto arbitrario y plagado de irregularidades, terminó con una empresa que le dio mucho prestigio y orgullo a nuestro país, ya que desde 1903, siendo presidente Porfirio Díaz, nació en un lugar del estado de Puebla la empresa de energía eléctrica, la Société de Necaxa, que luego pasó a manos de la canadiense Mexican Light and Power, que finalmente se convirtió en la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Con eso, nuestro país se alzó a la vanguardia en ese renglón en toda América Latina y sirvió para iluminar por primera vez el centro de la Ciudad de México, el 6 de diciembre de 1905. Su gran producción permitió crecer a la industria textil, a empresas mineras, al sistema de tranvías de la Ciudad de México, al sistema de bombeo de agua potable y al alumbrado público, comercial y privado. El año de 1914 fue creado el glorioso y combativo Sindicato Mexicano de Electricistas, el famoso SME, que afortunadamente todavía existe. Es una lástima que ese gobierno haya destrozado así a esa empresa. Muchas gracias por escucharme, yo soy Marco Escalante y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a leer todos los lunes mi columna, Una ventana de opinión, del periódico El Día. Saludos y hasta la próxima.